Lo encañonaron con una escopeta, le quitaron el auto y además se llevaron casi 2 millones de pesos. Senador y presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde es víctima de violento asalto en la comuna de Ñuñoa. Jueves 6 de junio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y sean bienvenidos a las informaciones. Claro, el senador y presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde fue víctima de un violento asalto tipo encerrona. 4 peligrosos delincuentes fueron detenidos, aunque el vehículo robado sigue sin aparecer. Bueno, la banda estaría implicada en una serie de asaltos similares en el sector oriente de Santiago. El periodista Rodrigo Ugarte nos va a entregar el siguiente informe. Sospechosamente, este vehículo está detenido en la luz verde del semáforo en calle Villaseca, esquina de Lautaro Ferrer, en la comuna de Ñuñoa. Eso porque 30 metros más adelante el Subaru Outback del senador Álvaro Elizalde se encuentra detenido para dejar en su edificio a su acompañante. Cuando la mujer desciende, los delincuentes aceleran para encerrar el automóvil del presidente del Partido Socialista. Una persona con una escopeta, me da la impresión, me amenazó. Yo lo que alcancé a ver fue el cañón, me gritó que le bajara el seguro del auto. Otra persona ingresó al auto por la puerta del copiloto y me amenazó con un cuchillo. Y me pidió que le entregara, no me pidió, me gritó que le hiciera entrega del celular y de las llaves del auto. Que no los mirara y que mirara hacia abajo. Los delincuentes huyen a toda velocidad llevándose el vehículo, más de 1 millón de pesos en efectivo, el celular y el iPad del senador, que de inmediato da aviso a carabineros. Y gracias al rastreo de su equipo celular como también de su iPad, se logra rápidamente una ubicación en el sector de Huechuraba. En la Vincoya fueron detenidos 3 adultos y un menor de edad. En su poder se encontraron las llaves del auto de Elizalde, sus pertenencias y dinero en efectivo. Luego se realizaron varios allanamientos simultáneos en los domicilios de los detenidos y otros lugares. En las diligencias se logró recuperar algunas especies que vincularían a la banda en otra serie de delitos violentos. Se logra levantar algunos objetos que estaban vinculados con otros hechos delictuales que ya previamente estaba investigando este departamento especializado, que se vincula principalmente con lo que son los delitos que afectaron a algunas comerciales del sector oriente de la capital. Los imputados fueron formalizados por robo con intimidación. Los adultos quedaron en prisión preventiva y el menor en internación provisoria. Hasta aquí, ninguno de ellos ha confesado qué hicieron con el auto del senador, que sigue sin aparecer. Y el presidente Sebastián Piñera fue citado al juzgado de policía local de Pucón por cometer una infracción al habitar su vivienda en Lago Caburgua sin documento de recepción. Aunque los abogados del mandatario confirmaron que enviarán sus descargos por escrito, la oposición exige que despeje dudas sobre la polémica propiedad que adeuda 30 años de contribuciones. Rodrigo Sánchez nos va a entregar los detalles. Estos paisajes han sido escenario de descanso para el presidente Piñera, también de trabajo y de campañas para llegar a la moneda. Verdadero Sebastián. Aunque hoy, por desgracia, el lago Caburgua es un dolor de cabeza, porque el juzgado de policía local de Pucón citó al mandatario a comparecer este viernes tras recibir una infracción por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad. Esto por habitar una vivienda que no cuenta con certificado de recepción final. Aunque dijeron que iba a mandar un abogado, ¿no? Le digo al presidente que dé la cara, que vaya y que asuma, ¿no es cierto?, el error por no pagar las contribuciones. Ese trámite se demoró en el municipio correspondiente y apenas se regularizó, se partieron pagando las contribuciones de manera retroactiva. Pero hay indignación en la bancada de C, que realizó una presentación ante el juzgado local para que el presidente explicara en qué condiciones se construyó su residencia en Caburgua y por qué no se han pagado contribuciones hace 30 años. En Chile Vamos sacan a colación otro caso y dicen estar seguros que la casa de la expresidenta Bachelet en la región tiene el mismo problema. Si yo hubiera querido investir, por ejemplo, contra la presidenta Bachelet, que tiene una situación idéntica, habría tenido que hacerlo también contra el presidente Piñera. No es bueno cuando hay doble estándar en esto. Tratan de justificar los actos irregulares, diciendo que la presidenta Bachelet se encontraba en una misma situación, cosa que es absolutamente falsa. Y aunque algunos expertos reconocen el error del mandatario, también creen que tiene un argumento válido. Diría que es relativamente frecuente que en sectores rurales como los que tú mencionas, las personas
construyen sin solicitar los permisos de construcción respectivos y por su lejanía a las municipalidades les es más difícil obtener información de esas nuevas construcciones. Por instrucciones específicas de nuestro representado se está actuando con la máxima celeridad y transparencia en esta gestión, dicen los abogados del mandatario por escrito, y que los trámites para completar el expediente municipal se encuentran avanzados. También por escrito presentarán sus descargos ante el juzgado este viernes. Y sí, solo por escrito. Olas que superan los 4 metros de altura se registran a lo largo de las costas del país. La alerta de la Armada va desde Arica hasta Aysén. Ojo ahí por estas marejadas que comienzan a golpear zonas no acostumbradas a este fenómeno. Fueron olas de 5 metros de altura, socavaron la superficie de la hostería y se llevaron la mitad del inmueble. La fuerza de las marejadas se hizo sentir en Puerto Saavedra. El sector de Bocabudi luce irreconocible para sus lugareños. Cuando hay marea alta, con suerte llegaba a los gaviones. Eso es lo máximo. Pero una eventualidad como esto es insólito. O sea, nunca, de los 25 años que yo vivo al lado del mar, nunca había sucedido una cosa así. Y aunque muchos no salen del asombro, la evidencia indica que las marejadas llegaron para quedarse. La Armada empezó a emitir alertas hace 9 años. El 2016 fue la temporada más compleja, con 58 episodios, 10 más que el año pasado. Estamos hablando que la ola en el Pacífico Sur, donde se genera esta marejada, supera los 15, 18 metros de altura, que finalmente llegan acá al borde costero con una altura superior a los 4 metros. Mira, calla ya la bomba, mira la bomba. La Armada extendió el aviso para estos días entre las costas de Arica y Aysén, proyectando olas de 4 metros hasta el 9 de junio. Así amaneció la avenida Perú en Viña del Mar, cerrada para evitar a quienes confunden las marejadas con un espectáculo. Ayer estuvo más fuerte, ayer. Oye, mira, ya salió una ola bien bonita. Son típicas marejadas de invierno, que se puede decir, porque no son tan destructivas como otros años. El factor antrópico de construir a la orilla del mar, el mayor nivel del océano, considerando finalmente la mayor intensidad de las perturbaciones que generan la marejada, hacen que tengan mayor impacto en el borde costero. Vientos más potentes a partir del aumento en la temperatura del océano, otro de los factores que explica la inusitada fuerza de las marejadas en los últimos años, una condición que seguirá golpeando nuestras costas al menos hasta el domingo. Lo ven en imágenes. Durante todo un momento amenazó a un grupo de trabajadores con su arma, pero fue un descuido el que permitió que sus víctimas frustraran sus intenciones. Así se logró la detención de este solitario delincuente que pretendía asaltar un banco. Veamos el informe de Pablo Abarza. 7:30 de la mañana y un grupo de trabajadores esperaba fuera de esta sucursal bancaria de Avenida Matucana. Lo que no sabían es que un delincuente armado estaba vigilando para ingresar junto a ellos. Cuando llego acá como a mitad de cuadra, lo que veo, claro, pues un cliente empuja la puerta y presiona y le veo el arma. Claro, y ahí yo me puse nervioso, retrocedí y lo único que atiné fue a llamar a Carabineros, al 133. Amenazando en todo momento con el arma, este delincuente comenzó a golpear a uno de los trabajadores. Luego sería el turno de sus compañeras. Es posible de que en un lugar donde hay tanto dinero estén solamente 2 personas aquí, exponiendo su vida muchas veces, como ha pasado en muchas ocasiones. Con los trabajadores entregados a su suerte, ingresaron al sector de las cajas. Aquí quedaría al descubierto que el arma utilizada era fogueo. Estaba el tipo esperándolo y como él se puso nervioso no encontraba las llaves. Entonces él agarró y lo golpeó en la cabeza. En ese momento él trató de forcejear con el delincuente y el tipo le disparó, pero no le dio. Obviamente que tuvo lesiones graves en la cabeza, contusiones y hubo un disparo por lo que me contaron acá. En un descuido del ladrón, los trabajadores activaron la alarma y dieron aviso a Carabineros que en menos de 2 minutos llegaron al lugar. El cuadrante logró reducir finalmente a este delincuente que tiene aproximadamente 10 detenciones por robo, por intimidación, hurto y otros delitos. Robo frustrado que deja imágenes como estas. Un grupo de trabajadores sumido bajo la violencia, esta vez de un solitario delincuente. Bueno, le contamos de 2 encapuchados que resultaron quemados con bombas Molotov cuando intentaron arrojárselas a Carabineros en medio de los incidentes que se produjeron en la marcha convocada por los profesores. Ambos resultaron con lesiones y fueron detenidos.
Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. Quemados por una bomba molotov. Así terminaron 2 encapuchados durante los incidentes tras la marcha convocada por los profesores este jueves. La intención era lanzarlas contra carabineros. Sin embargo, la mala manipulación provocó que los artefactos explotaran antes de tiempo. Fue una marcha que se desarrolló en términos generales de muy buena forma. Tenemos cerca de 70 detenidos. De estos detenidos, la mayoría son por desórdenes simples. Ambos encapuchados resultaron con quemaduras y fueron detenidos por carabineros. Incidentes aislados que se produjeron tras la nueva marcha por la educación convocada por el Colegio de Profesores en el marco del paro indefinido nacional que realizan desde el lunes. Estamos disponibles a ir a conversar con el gobierno, pero sobre la base de la idea de un diálogo, no de un monólogo. En tanto, incidentes aislados continuaron durante la tarde. Afuera del Liceo Lastarria en Providencia, encapuchados encendieron barricadas para interrumpir el tránsito. Es extremadamente riesgoso que los alumnos crean que pueden defender cualquier reivindicación a través de una bomba molotov y que un día pueden terminar matando a alguien o matándose ellos mismos. Lo vimos hoy día en vivo y en directo. Por otra parte, los protagonistas que resultaron quemados, el Ministerio Público determinará en las próximas horas si decide formalizarlos o no. Y lo siguiente es algo que está mejorando la calidad de vida de cientos de adultos mayores. Son los llamados embajadores de la felicidad, líderes de más de 60 años que fueron capacitados para colaborar con sus pares. El objetivo es hacer de la tercera edad una etapa más productiva y también independiente. María José Purches con más detalles. Hola, yo soy Alejandro Escobar, soy embajador de la felicidad y este es mi grupo. No solo es baile, hay ejercicios, reflexión y lo más importante, lazos. Alejandro es el líder de esta comunidad en Puente Alto, un centro diurno que se reúne todas las semanas. Liberamos todas las tensiones, a lo mejor podemos tener problemas toda la semana, pero no llamamos a la hora que llegue el jueves para liberar tensiones. ¿Y cómo la liberamos? Bailando. No es al azar que esté adelante en cada actividad. Fue capacitado en 9 disciplinas. Un equipo de la Universidad de los Andes le entregó herramientas integrales para volverlo aún más activo. Acaba de graduarse como un embajador de la felicidad. Se entregó mucha información, aprendieron mucho manejo de conflicto, mucha capacidad de escuchar, mucha capacidad de comunicar. Iniciativas que marcan la diferencia ante un contexto de transformación demográfica dramático. La esperanza de vida en Chile supera los 80 años y en 2050 se espera que seamos la nación de América Latina con más adultos mayores. Seguir siendo productivos es una de las preocupaciones pasados los 60 años. Muchos incluso trabajan, el 19% de ellos solo para mantenerse activos, según un estudio de la Caja de Compensación Los Héroes. La felicidad, yo creo que es cuando uno está totalmente ocupado. Como profesora de castellano, de lenguaje, me encantaría trabajar de nuevo. Hay muchas menos oportunidades, se cierran muchas puertas, pero también depende mucho de la actitud de uno. Potenciar esa actitud es justamente lo que aborda el programa de embajadores. La idea es empoderar a sus miembros y lo que desean es trabajar, ayudarlos a encontrar una fuente laboral digna, sino simplemente escucharlos. En Puente Alto, el 65% de las personas de la tercera edad viven solas, un 11% ni siquiera tiene a quien acudir. Fue una gran experiencia porque yo estaba en un sillón de mi casa, ahí esperando pensar qué hacía en mi vejez. Yo paso todo el día sola, entonces esto me ha hecho súper bien. Mi vida es mejor ahora. Es empoderar al adulto mayor, brindarle herramientas, darle la fuerza necesaria para que puedan disfrutar, pero sobre todo también ser un aporte para el resto de la sociedad. Lo que ocurre en esta comuna, eso sí, es solo un piloto. La meta es hacerlo parte de una política transversal, que se creen nuevos embajadores. La tercera edad no esté más sola. Le invitamos a poner atención a lo siguiente. Usan bicicletas para asaltar a las víctimas desprevenidas, que aunque lo intentan, usted comprenderá, no pueden alcanzarlos. Son de los denominados bicichorros, que hacen de las suyas en el casco histórico de Santiago. Bueno, Carabineros implementó nuevos planes para capturar este tipo de grupos de delincuentes. Los detalles los tiene Fabián Sánchez. En cuestión de segundos logran su objetivo. La bicicleta es indispensable para concretar los robos. Aunque lo intentan, las víctimas no pueden alcanzarlos. Son los denominados bicichorros que acechan el casco histórico de Santiago. Me toman el teléfono y arrancan. Trato de perseguirlos. Eventualmente se me pierden. ¿Ya? Dos.
¿Usted lo reconoce 100% el que fue? Conozco a esta persona, ¿Sí? reconozco también ¿Y más la bicicleta? la queda también. Es el relato de una víctima minutos después de ser asaltado por bicichorros en plena Alameda. Un hombre de nacionalidad dominicana que junto a otro sujeto recorrían el centro de la capital en busca de celulares. Su forma de operar queda a la vista. Se pasean para primero marcar alguna víctima. Una vez que lo ubican, pueden trabajar de uno o de dos delincuentes juntos y se van comunicando entre ellos de forma interna y después procede, ¿no es cierto?, al descuido de la persona. Descarados delincuentes que incluso se han visto merodeando hoteles de Santiago. Felipe fue una de sus víctimas. Estaba fuera de un hotel cuando en un abrir y cerrar de ojos le robaron su celular. Salieron de repente, quizás cacharon como que venía y me siguieron, no puedo como deslumbrar el momento, pero llegaron de repente y fue 2 segundos. Incluso taxistas que trabajan en los hoteles han reconocido a estos grupos delictuales. ¡Mira la cámara! ¡Ey! ¡Mira la cámara! ¡Te grabé! ¡Te grabé! ¡Te grabé! Pasa el tipo de bicicleta, se lo quita y parte por ahí y esa calle no tiene salida. Más fácil va a arrancar para adentro. Claro, no los pillan nunca. El tipo pasa 2 o 3 veces, te ve y ya en la tercera vuelta, chao, teléfono. Por lo mismo, Carabineros intensificó el trabajo en el casco histórico, ampliando el radio a otros sectores donde actúan los bicichorros. Gracias a eso se ha logrado capturar a estos delincuentes y bajar el índice de este tipo de robos. Esta historia es impresionante. Inyectó distintas sustancias a sus pacientes con el fin de reanimarlos y validarse ante sus colegas, pero en el intento dejó al menos 100 víctimas fatales en Alemania. El denominado enfermero de la muerte fue condenado a una segunda cadena perpetua por los crímenes cometidos en 2 hospitales. Impresionante, ¿no? Soledad Agüero nos tiene más información. Con su rostro inexpresivo, aseguró estar arrepentido y avergonzado por los crímenes que lo hicieron pasar a la historia como el asesino en serie más letal de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. El enfermero Nils Hegel fue condenado por segunda vez a cadena perpetua por la muerte de 85 pacientes. Hace 10 años se encontraba en la cárcel por los crímenes que cometió en 2 hospitales entre 2000 y 2005. Nils Hegel ha mentido hasta el final. Ahora paga las consecuencias y espero que esto no pase más en esta vida. Hegel confesó que a sus víctimas les inyectó dosis de distintos medicamentos que alteraban el ritmo cardíaco y la circulación. Dijo que lo hizo por aburrimiento y para mostrar al resto de sus colegas que tenía habilidades para reanimar a quienes recibieron las dosis letales. Sus pares sospecharon del aumento en la cantidad de muertes y resucitaciones mientras él estaba de turno. En un primer hospital lo despidieron por falta de confianza, pero le escribieron una carta con buenas referencias. Gracias a eso lo contrataron en una segunda clínica donde continuó con sus prácticas. Prometí a mi familia que me aseguraría no solo que el asesino esté en prisión, sino también todos los responsables. Creo que es muy importante para todos nosotros que lleven a la justicia a todos los responsables que hicieron posible esta serie de asesinatos. Las autoridades de los 2 hospitales en que trabajó deberán testificar en otro juicio. La policía sospecha que hasta 200 personas pudieron haber sido asesinadas por el llamado enfermero de la muerte. Como algunos cuerpos fueron incinerados, varios casos podrían no esclarecerse. Bueno, regresamos al país y les contamos que sigue sin solución el conflicto laboral en Chuquicamata. Los sindicatos pidieron extender por otros 5 días la mediación del gobierno, luego de no quedar satisfechos con la última oferta de Codelco por la negociación colectiva. En las últimas horas, la gigante estatal presentó su tercera propuesta laboral que contemplaba beneficios por 14 millones de pesos para cada uno de los 3.200 trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuqui. Tras analizar la propuesta, resolvieron rechazar la nueva oferta y pedir a la Inspección del Trabajo un segundo periodo de 5 días de mediación para lograr un acuerdo con la empresa. Bueno, esta será la última instancia que tendrán ambas partes para evitar la huelga, que recordemos fue aprobada por amplia mayoría el pasado jueves. La idea es... México anunció que va a enviar 6.000 efectivos policiales a su frontera con Guatemala. Es una de las tantas medidas que el país azteca ejecuta contra reloj, ¿no? Para tratar de evitar que el presidente Donald Trump imponga el lunes los aranceles a los productos mexicanos en castigo a su vecino del sur por no frenar la llegada de inmigrantes ilegales. Natacha Kiernert nos amplía.
¿Qué vamos a hacer? Ir a sufrir otra vez a nuestro país. No lo que hay otra, ya los están matando más bien. Aunque se pusieran de rodillas, rogaran por cruzar la frontera y abrazaran a sus hijos, los más de 200 efectivos policiales mexicanos truncaron el sueño de otros 420 centroamericanos que intentaban avanzar en su camino a Estados Unidos. Les niega cualquier tipo de protección y se inicia el proceso de detención, entendemos que para proceder a deportarles. Deportaciones que han cobrado fuerza tras la última amenaza del presidente Donald Trump, quien aseguró que impondrá aranceles de un 5% sobre las exportaciones si es que México no detiene la migración ilegal. Nos dijeron que íbamos a arreglar los trámites ahí para volver otra vez, para que los iban a dar asilo, y no, ya dijeron que estaban duros. Las negociaciones de los delegados mexicanos en Washington son a contrarreloj. México anunció que además congelará cuentas bancarias de traficantes de personas vinculados a estas caravanas. Trump dijo que podría retrasar la medida mientras siguen las conversaciones. Pensamos que se va a llegar a un acuerdo porque es lo mejor para México y para Estados Unidos. López Obrador convocó para el sábado un acto en Tijuana para la defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos. Confía en que a esa altura sus medidas hayan convencido a Trump a dar pie atrás con la imposición de nuevas tasas a los productos mexicanos que comenzarían a operar el lunes. Muy bien, ya estamos de regreso para contarles de los nuevos antecedentes que han aparecido en el marco de la investigación por el tráfico de migrantes chinos a nuestro país. La Fiscalía siguió el rastro de los giros enviados desde China a Chile, los que superaron el $1.000.000. Una situación que fue considerada como grave por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en declaraciones que puede revisar en extenso en nuestra web, ahoranoticias.cl. Bien, con el fin de reactivar la lenta economía chilena, el gobierno salió a anunciar que va a apurar el gasto de unos 14.000 millones de dólares en obras públicas, obviamente, y en concesiones. Hospitales como el de Melipilla o Marga Marga podrían estar terminados antes de lo previsto entonces. Catalina Muñoz nos cuenta. Caminos que unen a Chile, edificios que buscan una mejor calidad de vida o bien esa agua potable que vuelve más digno el pasar de las familias en zonas rurales. Todo es parte de un avance en infraestructura que al final se traduce en crecimiento, sí, pero de ese crecimiento económico que tanto necesitamos para el país por estos días. Que Obras Públicas es realmente una herramienta que permite agilizar la actividad económica, tanto en el momento que se hacen las obras, como también cuando las obras ya están funcionando y activas. La idea es apurar el gasto de las millonarias inversiones que contempla hacer el gobierno en obras públicas y concesiones. Vamos a anticipar la puesta en marcha o licitación de proyectos de inversión, incorporando una combinación de concesiones y obras públicas tradicionales. Casi 1.400 millones de dólares para, por ejemplo, acelerar proyectos de pavimentación de caminos o nuevos sistemas de agua potable, mejorar actuales autopistas, extender el sistema Free Flow y ampliar algunas rutas, o bien inyectar más recursos para apurar las construcciones de 12 hospitales como el de Curicó, Sotero del Río, Alto Hospicio o Coquimbo. Estos proyectos, una vez que entran en servicio, son proyectos que mejoran muy sustancialmente la capacidad productiva de la economía nacional porque ahorran tiempos de viaje a las personas y a los productos. La prioridad es tratar de hacer las obras que tengan ese mayor consumo de recursos para que la actividad económica pueda crecer. Construcciones que darán una nueva imagen al país, de la mano, por supuesto, de lo que más preocupa a los chilenos. Creando directamente unos 12.000 empleos más probablemente otro tanto de empleos indirectos. El 65% de la inversión del país se traduce en inversión en infraestructura. Por lo tanto, es una medida que potencia la inversión y eso impacta en crecimiento. A todo esto se suman más recursos para los estudios realizados, la agilización burocrática de ciertos proyectos y el adelanto de otros que estaban pensados para años posteriores. Un plan que se desarrollará entre el segundo semestre de este año y todo el próximo, con miras a un mejor crecimiento económico que a todos los chilenos nos termina por afectar. Bueno, le contamos ahora de la primera visita a Buenos Aires del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien respaldó fuertemente al mandatario argentino Mauricio Macri, quien, recordemos, busca la reelección en los comicios que están aquí nomás, en octubre próximo.
El mandatario brasileño de la derecha ha llamado a los argentinos para que voten con la razón, no con la emoción, palabras textuales. A lo que agregó que América del Sur está preocupada, no queremos nuevas Venezuelas en la región. Los mandatarios aseguraron también que la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es inminente. Cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza de Mayo para protestar contra la presencia del mandatario brasileño bajo la consigna "Tu odio no es bienvenido". Deportes en Ahora Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Acaba de terminar hace poquito el partido amistoso en La Serena entre Chile y Haití, con el que cierra su trabajo el profesor Rueda antes de viajar Chile a la Copa América, y no fue para nada un buen partido. Fíjese que estaba escuchando recién la conferencia de prensa de Rueda donde decía que frente a un gran rival se había hecho un partido redondo. Bueno, no fue así. Evidentemente, si usted vio el partido, se habrá dado cuenta que no fue así. Chile fue un equipo enredado de nuevo, fue un equipo sin muchas luces, sobre todo en el primer tiempo. Terminó perdiendo el primer tiempo 1-0 frente a un equipo de muy escaso nivel como es Haití, y varias de las cosas que veníamos viendo en los partidos anteriores durante este año y medio se repitieron. Fue un equipo cojo porque llegaba muchísimo más por la derecha que por la banda izquierda, donde Bocellur estaba prácticamente solo. Se suponía que Vargas iba a jugar por esa banda porque jugó el Chapa Fuenzalida por la derecha, pero Vargas tiende, obviamente, por sus características, a centralizarse. Se suponía que Pavés, que entró desde un comienzo en el mediocampo, iba a ayudar un poquito también a esa banda, pero también por sus características Pavés tiende a centralizarse, por lo tanto casi todo el equipo se cargaba hacia la banda derecha, y eso terminó en un desorden terrible y en que Haití entrara permanentemente por la banda izquierda. Tampoco está claro hasta el día de hoy, después de un año y medio, cuál es el rol verdadero de Arturo Vidal. Arturo Vidal es un jugador talentosísimo, pero ¿qué es Vidal? ¿Es volante mixto? ¿Es volante de contención? ¿Es el creativo de la selección, el que lleva el balón hacia los delanteros? No es eso. Entonces, cuando Vidal trata de ser Valdivia, o cuando Reinaldo Rueda transforma a Vidal en Valdivia, el equipo chileno se pierde, se confunden ideas, porque finalmente todo eso redunda en un desorden que es muy complejo para la selección chilena. Así que estamos igual de preocupados que antes, porque ganó Chile, es cierto, 2-1, goles de Vargas y de Fuenzalida, pero no hizo un buen partido de nuevo, dejó las mismas dudas, dejó las mismas cosas pendientes y dejó muy poco claro también cuál tenía que ser el esquema, o cuál va a ser el esquema para la próxima Copa América. ¿Va a ser el 4-2-3-1 que más le gusta supuestamente a Rueda, o va a ser un 4-3-3? No está claro ni los exponentes, ni los nombres, ni cómo se va a parar Chile definitivamente, porque hasta el día de hoy, probando las más diferentes posiciones, los más diferentes sistemas, Chile no ha rendido, no tiene un partido redondito, y el de hoy tampoco lo fue. Veamos las reacciones de los jugadores después del partido y del técnico Rueda. Hoy ante un gran rival, ¿no? Como con Haití, con una gran exigencia, y al final creo que nunca uno está satisfecho, y siempre lo he dicho, a pesar de que hemos hecho un buen aprovechamiento de todas las fechas internacionales, se han jugado partidos intensos, y por uno u otro factor siempre son partidos muy equilibrados, pero por fortuna con un equipo muy generoso. Creo que hay que felicitar a la selección de Chile por esa entrega, por esa mística, por ese despliegue. Hoy se manejaron conceptos importantes. Era un rival muy difícil por su estilo de juego, por su biotipo, por la juventud de un equipo haitiano que tiene grandes condiciones, que se están también preparando para la Copa de Oro. Y bueno, siempre vamos a exigir más. Tenemos escasos 10, 12 días para iniciar nuestra competencia, y lo importante es que haya esa convicción de que debemos de exigirlo, y que todas estas valoraciones nos prueban que debemos de mejorar. Es evidente que no es un partido para sacar muchísimas conclusiones, pero sí también es evidente, contra lo que dice Reinaldo Rueda, que era un rival menor, Haití, y se vio, insisto, durante largos minutos mal Chile, igual de enredado que otras veces, con poca claridad, aunque llegó más que en partidos anteriores al área rival, lo que es importante, generó más ocasiones de gol, le costó mucho convertirlas primero, pero además se vio del mediocampo hacia atrás muy desordenado, muy confundido. Es un equipo que está confundido en ese sentido. Acuérdese cuando llegó Rueda, que apostaba y decía, incluso en el discurso, que quería centrales altos porque le gustaba un juego defensivo con
centrales que pudieran pelear y disputar el juego aéreo. Bueno, terminó jugando Chile, con esto nomás le doy un detalle de la confusión frente a Haití, con Medel y Paulo Díaz como centrales, los dos más bajitos. Todas las cosas que en algún momento elaboró como discurso Reinaldo Rueda ha tenido que irlas cambiando. El recambio no fue recambio, terminan jugando los mismos. Los centrales altos tampoco, porque era obvio. Todas las cosas que él decía, a mi modo de ver, tienen que ver con un desconocimiento del medio que después de 1 año y medio hace complejo cuál ha sido el verdadero rol de Reinaldo Rueda. Se demoró muchísimo, perdió demasiado tiempo en pruebas de jugadores que si le hubiera preguntado a cualquiera que estaba cerca le hubiera dicho que no le iban a dar. Era obvio que no era todavía el momento del recambio y se ha perdido tiempo en la mecanización de juego, en la definición de quiénes deben ser los titulares, en la definición de cómo se van a parar y cómo se van a mover para que sea un equipo equilibrado en términos de generar volumen ofensivo y de defender bien. Hoy día Chile, le insisto, volvió a mostrar las mismas lagunas que había mostrado durante este año y medio y eso es preocupante. Más allá de lo que uno puede pensar que va a progresar el equipo cuando se integre de nuevo Alexis Sánchez, más allá de que piense que Reinaldo Rueda seguramente se va a definir por Pulgar en vez de Pavés, más allá de que uno piense que seguramente va a jugar normalmente Arias y no Cortés como jugó hoy día en el primer tiempo, es evidente que le falta todavía trabajo a esta selección. Y cuando un equipo ha trabajado 1 año y medio y le falta trabajo, no hay mucho más que conversar. Revisemos las imágenes, entiendo que ya podemos hacerlo, de lo que fue el partido, no, todavía no. Pero veamos antes la polémica que se ha generado, aparte de lo futbolístico, con esta selección, a partir de algo que debería haber empezado de una manera muy distinta en este proceso, pero que se manchó desde un comienzo por algunas declaraciones en las redes sociales. Las redes sociales es un revólver, es una pistola. Cuando tú haces un disparo, ese disparo no tiene reversa. Bien sabe Reinaldo Rueda del poder de las redes sociales. Tal como un arma en las manos equivocadas pueden causar un daño terrible. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. Y eso fue a finales de 2017 y el Camarín de la Roja aún no cura las heridas provocadas por las palabras de Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo. Quiebre que dejó al ex capitán fuera de la selección, enfrentado a los referentes como Vidal o Medel. El problema no se generó dentro del vestuario. El problema no existe dentro del vestuario. O sea, existe y no existe. Pero no es primera vez que algún familiar celular en mano dispara contra alguna decisión del seleccionador. Admiro la nobleza que tienes, la capacidad de ignorar lo malo que te rodea. Así comentaba en Instagram la esposa de Eduardo Vargas la nómina de Rueda sin Turboman en marzo. Hace solo horas, la esposa de Gary Medel también entró al debate vía redes sociales por una pregunta. ¿Deben las parejas de los futbolistas meterse en temas de camarín? Absolutamente no. Es el trabajo de tu marido. ¿Aporta algo? Pienso que no. Es una lesión muy grande y no solamente ha pasado aquí, ha pasado en varias partes. Muy cierto, el mundo no está exento de estas polémicas. Cristiano Ronaldo fue expulsado en septiembre por Juventus ante Valencia y al rato su hermana cantante reaccionaba vía Instagram. Vergüenza de fútbol, se hará justicia, quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme, vergonzoso. De la furia de Katia a las provocaciones de Theo, el hermano de Antoine Griezmann, que subió esta foto tras la victoria de Francia ante Argentina en el último mundial. Justamente la esposa de un trasandino como Ángel Di María es otra verdadera francotiradora de Instagram, capaz de asegurar que el técnico de su esposo no sabe nada de fútbol. Y todo a través de las redes sociales, esas que hace rato se han convertido en arma de doble filo para las grandes estrellas del fútbol. Es absurdo ahora, es utópico pensar que no existieran las redes sociales, como les digo yo a los jugadores, ¿no? Que parte del plantel y un sector de la prensa apunte al mensajero, en este caso a la mujer de Claudio Bravo, como el centro del problema, me parece que es desviar la atención sobre lo importante. No es importante por qué están peleados Bravo y Vidal o qué generó supuestamente esa pelea en las redes sociales. El problema es que en rigor, y eso es lo que debería importarle a Reinaldo Rueda y a la NFP, Bravo y Vidal se pelearon porque Bravo, el capitán de la selección, dijo que había habido señales muy claras de indisciplina en las últimas fechas de las clasificatorias y que eso le había costado a Chile su paso al Mundial de Rusia. Ese es el tema de fondo, no que le dijo la mujer de uno a la mujer de otro. No puede Reinaldo Rueda caer en eso. Eso es farandulero, eso es anecdótico, eso no tiene que ver con lo que debe preocupar a un cuerpo técnico, al de Pizzi y al de Rueda. ¿Hubo o no hubo indisciplina que terminó atentando contra el equipo chileno y por lo tanto
ayudando a que Chile se quedara fuera del Mundial de Rusia. Ese era el tema central y ese tema sigue debajo de la alfombra. Nadie ha tenido los pantalones, ni ha tenido el profesionalismo como para tomarlo. Esa peleita de redes sociales no tiene, la verdad, ninguna importancia. Haití, a ver lo que está pasando con este hombre, Neymar, que hoy fue ya definitivamente descartado de la Copa América, supuestamente por la lesión al tobillo que sufrió en el último partido amistoso, pero para muchos por la mezcla de esos dolores físicos con otro tipo de dolores. Ninguna esquina y ningún brasileño despertó ajeno a la figura de Neymar, la gran estrella de la verde amarela, quien quedó fuera de la Copa América. La principal razón de su ausencia fue esta fuerte entrada que recibió en el amistoso contra Qatar. El dolor y posterior llanto de Neymar daba luces que algo grave era, y lo fue. Rotura de ligamentos de su tobillo derecho, ese fue el diagnóstico médico. Todo comunicado por la Confederación Brasileña, que confirmó lo peor. Ney se pierde el torneo en Brasil. Claro que muchos apuntan que esta lesión solo maquilla el problema real del jugador. Un escándalo fuera de una cancha de fútbol. Fui vítima de estupro. Agresión juntamente con estupro. Nayila Trindade, la modelo brasileña que acusó de violación a Neymar ante la justicia paulista, rompió el silencio y habló sobre el episodio de violencia y agresión sexual que habría sufrido por parte del delantero del Paris Saint-Germain. Una entrevista que llegó acompañada de reveladoras imágenes. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Sabe agora? Gritos, golpes e insultos por parte de Neymar y la modelo que dejan por el suelo la imagen pública del delantero. Sin Copa América y frenazo del Barcelona o Real Madrid. Y problemas con sus auspiciadores. De hecho, una tarjeta de crédito echó pie atrás de un millonario contrato. Prefiero un delito de internet que un delito de violación. La pesadilla de Neymar está lejos de terminar, ya que pronto será llamado a declarar por el delito de divulgación de imágenes y conversaciones privadas en internet. Un delito que en Brasil es condenado con hasta 5 años de cárcel efectiva y que podría mermar la brillante carrera de uno de los mejores futbolistas del mundo. Copa América sin Neymar entonces. Y al cerrar el bloque deportivo les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, de las 22 horas, Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Que estén bien. Chao. De política viven no solo los políticos, sino que también los ciudadanos, y por eso es siempre importante conversar de ella. Bienvenido, buenas noches y gracias por acompañarnos. Con nosotros Andrés Alamán, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel, por invitarme. La encuesta Criteria que conocimos hace algunas horas muestra una aprobación del presidente Piñera cayendo del 36 al 28%. No es menor la disminución y fundamentalmente las razones que se explican conceptos como nepotismo y también economía, fundamentalmente, crecimiento económico. ¿Usted a qué atribuye que tengamos esta disminución? A ver, lo primero es de frentón una mala noticia. Hay veces que cuando salen las encuestas la gente como quien dice no es tan importante, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una llamada de alerta significativa. Creo que de frentón la encuesta es muy mala para el gobierno y eso significa que el gobierno tiene que reaccionar. ¿En qué tiene que reaccionar Andrés Alamán? Yo creo lo siguiente. Primero, no cometer esto que se denominan errores no forzados. El propio presidente, él ha dicho que ha aprendido la lección y que si se pudieran repetir las cosas, obviamente, que sus hijos no habrían participado en la gira china. Pero creo que es fundamental que el gobierno apuntale la recuperación económica porque realmente la economía está lenta y este es un gobierno que va a ser juzgado en gran medida precisamente por la marcha de la economía. ¿Cuánto depende, sin embargo, del presidente? Se lo pregunto porque uno mira el estudio de competitividad y también responsabilizan en parte también a los empresarios. Esto no es una cuestión solo del gobierno. Por otra parte, el presidente puede tener la voluntad, pero si el Parlamento es obstruccionista, como él lo denominó, digamos, los proyectos no salen adelante. A ver, a eso voy. Efectivamente, todos los elementos que usted menciona son correctos y de alguna manera influyen en esta mala performance económica. Pero el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados y tiene que actuar. Yo creo que tiene que actuar en dos terrenos, en aquellas cosas que dependen de sí mismo. Hoy día, por primera vez, hemos tenido anuncios importantes en términos de inversión pública, que se va a anticipar significativamente, se van a destrabar proyectos de inversión privada y, muy significativo, el tema del Congreso. Yo creo que el gobierno, frente al Congreso, tiene que urgir las definiciones que están pendientes. Nosotros llevamos ya 1 año y medio de gobierno y resulta que la reforma tributaria, que es tan importante, Juan Manuel, para reactivar la inversión,
ni siquiera ha pasado el primer trámite. Por lo tanto, ¿usted es partidario de la idea de Mario Desbordes que si lo que traba la reforma tributaria es la reintegración del sistema, mejor dejémosla de lado por ahora y avancemos en el resto? Mire, yo soy partidario de que se definan todos los temas de la reforma tributaria y que las podamos cerrar significativamente. Pero si no avanza por un punto, ¿usted es partidario de dejarlo de lado? Yo soy partidario de que la reforma adelante salga, ahí habrá una negociación, que queda, que se va, que no se va. No, pero claro, todos serían partidarios de que la reforma salga adelante, me imagino en sus sectores. Si el tema es que si encontramos que a la oposición no le gusta la reintegración, ¿usted es capaz de sacrificarla? ¿Sabe lo que pasa, Juan Manuel? Yo tengo ahí una duda. Tengo una duda porque el corazón de la reforma es precisamente la reintegración. Obvio. Entonces, si en definitiva no hay reintegración, uno puede verdaderamente preguntarse si la reforma se justifica. Yo tengo la impresión de que el gobierno, si empuja el carro en forma correcta, puede sacar adelante la reforma sin, como quien dice, abandonar el corazón y generar todos los otros elementos que existen de inversión. Senador, corríjame si me equivoco, pero estoy leyendo o interpretando en sus declaraciones que siente que el gobierno no tiene definida completamente la agenda de lo que quiere hacer esta administración, o al menos la agenda legislativa, que son demasiados flancos abiertos y que no ordena de alguna manera la discusión. No, yo siento lo siguiente, yo siento que está ordenada la discusión legislativa en el sentido de que hay 4 reformas medulares arriba de la mesa. Pero lo que no puede seguir pasando es que estas reformas simplemente se empantanen y se eternicen en el Parlamento. Por lo tanto, el gobierno, a través de las urgencias y a través de una iniciativa política, tiene que, en mi opinión, forzar las definiciones de la oposición. O sea, decir en el fondo, si esta reforma se rechaza, ¿la culpa es de la oposición? Exactamente. Si en definitiva seguimos en este baile de máscara, entonces resulta que vamos a terminar en el tercer año del gobierno con la reforma tributaria recién, como quien dice, a mitad de camino. Eso no puede pasar y el gobierno tiene que forzar esta definición y si no, la opinión pública se dará cuenta que en definitiva la oposición fue obstruccionista y que no se pudo sacar adelante la reforma. Pero dejarlo así como está, yo creo que es lo peor para el gobierno. El presidente le agregó también otro elemento a estas discusiones políticas o parlamentarias. Entre ellas, reformas importantes desde el punto de vista estructural para mejorar las instituciones. Así es. Déjeme hacerle preguntas para saber más o menos cuál es su posición. ¿Cuáles están bien y cuáles están mal? Ya. Por ejemplo, ¿usted encuentra que hay muchos parlamentarios, deberíamos tener menos senadores y menos diputados? Mire, yo francamente, este es un tema que está precisamente en el programa de gobierno y por lo tanto yo soy partidario que hagamos verdaderamente un análisis serio si en definitiva se justificó el aumento de parlamentarios y sobre todo que revisemos esto de los parlamentarios que son elegidos con el 1% de los votos. Ahora, perdón, ¿cómo se puede hacer ese análisis si todavía no está en vigencia completa esa reforma? Porque todavía falta que elijamos la otra mitad de los senadores. Por eso, falta la otra mitad del Senado. O sea, habría que esperar hasta que termine este mandato para eso. Yo creo que perfectamente la Cámara de Diputados se puede revisar y en esto hay que tener una posición abierta. Yo no tengo, como quien dice, dificultades de que en este debate que se efectúe se llegue a un número distinto. Se plantearon 120, pero quizás perfectamente se puede llegar a una cifra. Por ejemplo, en Renovación Nacional y la Democracia Cristiana habíamos llegado a un acuerdo de 138 parlamentarios. Entonces yo creo que hay que revisar 2 cosas. Número 1, si se justificó esta, como quien dice, ampliación. Y en segundo lugar, que no tengamos este problema de parlamentarios que son elegidos con mínima representatividad. Ahora, su partido pareciera que podría perder bastante si es que se volviera a los 120. De hecho, esta semana venía en el diario Tercero un cálculo que decía que podrían perder, sería el partido que más pierde si es que pasáramos de vuelta a 155 o 120 diputados. Porque es el más grande. Y simultáneamente se vería perjudicado la Democracia Cristiana y el Frente Amplio. Dicho en simple, iniciativa en desarrollo, vamos a ver en definitiva en qué termina. ¿Disminuir el sueldo de los parlamentarios partidarios o cree que en realidad es una discusión completamente inoficiosa? Yo siento que es bastante inoficiosa, pero creo que si se va a hacer, tiene que hacerse con el conjunto de las remuneraciones del sector público. Perfecto. Déjeme llevarlo ahora a una semana y media después de sus declaraciones respecto de disponible para una candidatura presidencial en el año 2021. Sí. ¿Se sintió ofendido cuando el presidente dijo que, o aludido cuando el presidente habló de que hay quienes son eternamente candidatos? Ofendido de ninguna manera, porque el presidente también señaló que esta era una aspiración legítima. Yo de verdad no me sentí tocado por esas declaraciones. Pero está hablando de usted, evidentemente. Bueno, puede estar hablando a mí. Es que le preguntaron por usted. Puede estar hablando a mí, de Joaquín Lavín y de algunos que hemos estado en el ruedo durante muchos años. ¿Y es eternamente candidato Andrea Lamán? A ver, yo francamente, a mí me interesa colaborar al máximo para que este gobierno se proyecte en el tiempo. Y tal como yo lo he dicho, creo que las definiciones hay que tomarlas el 2021. Ahora, ¿qué se hace entre medio? Se hacen muchas cosas. Yo, entre paréntesis, trabajo desde siempre
con dirigentes vecinales, con dirigentes del partido, me movilizo a lo largo de las regiones. Entonces, este año es un año para fortalecer la estructura de Renovación Nacional, porque entre paréntesis, Juan Manuel, Renovación Nacional es el partido más grande del país y tiene el legítimo derecho a tener un candidato presidencial. Por de pronto hay, pareciera, 3 figuras que son candidatas presidenciales: Manuel José Andón, Francisco Chaguán y Andrea Alamán. Déjeme preguntarle. Y yo tengo entre paréntesis la mejor opinión de los otros 2 senadores que están en la misma aspiración. Francisco Chaguán dijo el otro día en conversación con la Radio Infinita que usted pecó de ansiedad. Yo no creo haber pecado de ansiedad, pero la última cosa que voy a hacer es polemizar con los senadores de Renovación Nacional que están en esta misma legítima aspiración. Yo tengo la mejor impresión de ellos y bajo ninguna circunstancia los voy a criticar. Le hago el contrafactual. ¿Diría usted que ha sido más transparente, no voy a decir honesto, pero más transparente, al menos en sincerar, que sí está pensando en esta posibilidad y que a otros cuando le preguntan patean para el córner? Bueno, Francisco Chaguán no, él dice que el 2021 sí quiere ser candidato. Y el Cote dice exactamente lo mismo. Dice sí, que, el 2021. dice que la definición va a ser entre Joaquín Lavín y él. Yo he sido transparente en el sentido de manifestar que estoy dispuesto a hacerlo, pero esto no es como quien dice un ejercicio individual. Esto tiene que tener un sentido y tiene que tener un respaldo. El sentido para mí está claro, que el gobierno se proyecte y tiene que tener un respaldo. Si de aquí al año 2021 yo siento que no tengo un respaldo, obviamente que voy a tomar una decisión. A la inversa, si tengo un respaldo, que es el que yo creo que voy a tener, al menos al interior de Renovación Nacional, por supuesto que voy a asumir esa responsabilidad. Senador Andrés Alamán, miembro de Renovación Nacional, conversando esta noche con nosotros aquí en la entrevista de Ahora Noticias. Muchísimas gracias por estar aquí. Al revés, muchas gracias. Bien. Atención con este dato útil: el bono base familiar es un beneficio económico que entrega el gobierno para ayudar a los sectores más vulnerables del país. Si usted quiere saber cuál es el monto que se entregará este año y qué familias pueden acceder a este bono, lo puede revisar en ahoranoticias.cl. Con este muy buen consejo, no solamente ese dato útil, sino que la posibilidad de ingresar a nuestra página web y poder enterarse de múltiples cosas en la sección. Claro que sí. Por supuesto, aparte de las noticias, nos despedimos, pues. Tremendamente agradecidos de su compañía. Y los invitamos a quedarse acá porque viene un nuevo capítulo de Juegos de Poder. Claro que sí. Que descansen. Que estén bien. Chao.